Sí, Bueno, entonces, listo, se está grabando. la uretra era un conducto que era común al aparato reproductor y al aparato urinario. O sea que va a transportar desde la vejiga urinaria orina hasta el exterior, en el caso de los machos, o hasta el piso de la vagina, en el caso de las hembras. Y en el caso de los machos va a ser el conducto en el cual se van a verter los dos conductos deferentes, uno de cada testículo, y a su vez las glándulas de secreción interna que vamos a ver ahora próximamente, y las vamos a nombrar y saber por lo menos algunos detalles, no muchos. Entonces tenemos que en esa uretra se vierten dos contenidos, los espermatozoides y el plasma seminal. La uretra decimos que viene de la vejiga urinaria y ahí mismo, en su comienzo, posee un esfínter. El esfínter era un músculo de forma redondeada que cerraba un conducto para impedir el paso de lo que tiene que pasar, como en este caso es la orina. Entonces, recordar que la orina está contenida en la vejiga urinaria y a su vez se le impide la salida, salvo que voluntariamente el animal genere el deseo de la micción, o sea, de orinar. Sale la vejiga, ¿dónde está ubicada? Vamos a hacer la parte anatómica regional para que ustedes lo entiendan. Si yo tengo la cavidad torácica, la cavidad abdominal, y en caudal tengo la cavidad pelviana. La cavidad pelviana es una estructura, como si fuera un túnel, que está formado totalmente de huesos más músculos, ligamentos, otros tejidos. Pero fundamentalmente es un tubo que yo puedo acceder desde caudal, levantando la cola y metiendo la mano por vía transrectal para, en el caso de la hembra, poder ver si está preñada y en el caso del macho, revisar las glándulas anexas que posteriormente vamos a nombrar. Entonces, si yo ingreso por esa cavidad pelviana, en el transcurso, no sé, de 15 centímetros, 20 centímetros, depende del animal, voy a pasar de esa cavidad pelviana a la cavidad abdominal. Justo en ese pasaje es donde está ubicada la vejiga urinaria. Entonces, más bien en cavidad abdominal, cuando tiene mucha orina, o bien se repliega hacia la cavidad pelviana. Entonces, arranca la uretra desde la vejiga, que está ubicada justamente en ese límite, y va a tener una porción que ingrese a la cavidad pelviana, por lo tanto se va a llamar uretra pelviana, tenemos acá, uretra pelviana, y después va a salir de esa cavidad para ingresar en el pene. O sea que si yo levanto la cola del animal y me tiro la mano, vengo por adentro de la cavidad pelviana tocando la uretra y después ya estoy saliendo de esa cavidad. Y ahí va a comenzar el órgano copulador masculino, que es el pene. Entonces tengo una porción pelviana y una extrapelviana de la uretra. Y recordemos que el esfínter de la uretra está en el comienzo, o sea, donde está la vejiga urinaria, no en el exterior, que a veces suele traer confusiones. ¿Qué pasa en ese recorrido? Bueno, viene viajando esa uretra, recibe en los orificios eyaculatorios, que eran los dos que venían desde los conductos deferentes, y va a recolectar sustancias de las vesículas seminales, próstata, glándulas bulbouretrales y otras que se denominan uretrales o delitre. Después vamos a ver cada uno de estos. La cuestión es que a los espermatozoides que venían viajando desde los testículos le adicionamos entonces el plasma seminal. Vamos a ver que esa uretra entraba en el órgano copulador que es el pene. ¿Qué es el pene? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuánto mide?
Tenemos para hablar un ratito. Decíamos que la forma, bueno, de denominarlo es pene, también podemos denominarlo verga, que es un término que se utiliza más en el campo, creo que también se utiliza bastante. Y bueno, si bien hay otras formas de denominarlo, estas serían las más diplomáticas y académicas. Así que, bueno, vamos a denominarlo así. Está ubicado en el abdomen, en la región abdominal. Acuérdense que el tronco tenía hacia dorsal, hacia ventral, laterales, craneal y caudal, teníamos caras. Entonces está ubicado en la cara ventral del abdomen, bien en la línea media, y este va a ser un dato importante, para ver después cuando hablemos de una cirugía que se hace, y en caudal del ombligo, o sea que llega hasta el ombligo. Está totalmente adherido al abdomen, o sea que el pene está con su prepucio bien adherido al abdomen, y si nosotros fuéramos hacia caudal, llegaríamos casi hasta el ano. Entonces, si yo levanto la cola del animal y veo el ano, también estoy viendo parte del comienzo del pene, o sea que estaríamos ya en la región perineal o perianal, próxima al ano. Ahí arrancaría. Van a ver los músculos, van a ver todo lo que implica. Bueno, es un órgano cilíndrico, está compuesto por músculos, cilíndrico, está compuesto por músculos, está compuesto por tejido conectivo, mucho tejido conectivo, también vamos a ver por qué, y lo compone un tejido cavernoso eréctil. ¿Qué es un tejido cavernoso eréctil? Es un tejido que tiene la capacidad de ingurgitarse, de llenarse de sangre, a partir de que va a ingresar mayor cantidad de sangre que la que egresa. Por lo tanto, al ser un tejido elástico, el tejido cavernoso, ingresar mayor cantidad que la que sale, esas cavernas, esas esponjas que se forman, esas cavernas, comienzan a aumentar de tamaño porque queda la sangre en su interior y a presión. ¿Qué ejemplo podíamos dar? Nosotros decíamos, por ejemplo, si ustedes piensan, las aulas 100 de la universidad tienen un pasillo central por donde pasaría la sangre y tienen a los costados los salones. Entonces, hablar de tejido eréctil sería, por ejemplo, los salones. Entonces, ¿qué pasaría? Ingresan 20 alumnos, no hay más capacidad, no pueden ingresar más. ¿Por qué? Podría meter 20 más, pero las paredes no lo van a dejar, porque son inelásticas, digamos que no pueden aumentar de tamaño. Ahora, si esas paredes fueran elásticas, yo puedo meter mayor cantidad de gente, que es lo que pasaría en el momento de la erección con el tejido cavernoso erecto. Entra mayor cantidad de sangre que la que sale. Proceso que se denomina erección y que también lo vamos a tocar particularmente en este capítulo. Así que vamos por partes. Entonces yo tengo un órgano, ¿sí?, cilíndrico, ubicado en la zona media de la cavidad abdominal. Esa zona se denomina línea alba, donde confluyen los músculos que vienen desde los ijares o de los flancos, derecho e izquierdo. Tiene mucho tejido conectivo y tiene tejido eréctil. Músculo, conectivo, tejido eréctil. Muy bien. ¿Cuánto mide? Y vamos a ponerle 75 centímetros, vamos a ponerle 1 metro, dependerá del tamaño del animal, pero lo importante es que son solamente 3 a 4 centímetros de diámetro. Quiere decir que por más largo que sea, siempre el pene de los rumiantes es fino comparado con otras especies como podría ser el caballo. Ahora vamos a ver también por qué, pero en el recorrido del órgano, esta sería la parte caudal del pene, esta sería la parte craneal del pene, en el recorrido hace una S, una flexura peniana, ¿sí?, que permite que este órgano aumente un 20, un 30% más de lo que realmente parecería que tiene. Entonces,
nosotros decimos que es un órgano copulador, bla, 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 y que a su vez, a partir de la S. peniana, puede aumentar mucho en longitud y no tanto en grosor, porque las membranas que lo envuelven, que se van a llamar albuginia, membrana albuginia, tal cual como los testículos, son casi inelásticas. Entonces, la sangre ingresa en los cuerpos cavernosos se van ingurgitando, pero va a tener una contención fibrosa de tejido conectivo que impide que tome el tamaño que toman otras especies. Entonces, hablamos de flexura sigmoidea, hablamos de túnica albuginia, como una membrana fibroelástica, característica blanca, que no le permite aumentar más de lo que tiene que lo que le permite esa elasticidad. Así que es bien fibrosa, bien fibrosa. Bueno, el pene tiene tres partes, tiene una raíz, un cuerpo y una punta. Vamos a hablar entonces y ubicarla, como decíamos recién, y vamos a seguir viendo la foto. Vamos a tener una raíz, un cuerpo, a ver si se ve mejor, un cuerpo y una punta o glande. Entonces, esta S que se presenta en esta foto, va a corresponder a la S sigmoidea o S peniana. La raíz de este pene que comienza acá, que comienza en esta zona, tiene los músculos isquiocavernosos. Entonces, si yo digo músculo isquiocavernoso, tengo que pensar que tiene que estar unido a algún hueso. ¿A qué hueso estará unido? Al isquion. ¿Dónde estaba el isquion? ¿Para qué servía el isquion? ¿Se acuerdan que nosotros a partir del isquion tirábamos las líneas de aplomo? O sea que si yo levanto la cola del animal voy a tener los isquiones ahí, con las tuberosidades isquiáticas. Entonces, a partir del isquion comienzan los músculos isquiocavernosos, isquiocavernosos, que son poderosos, están muy irrigados, y que cuando estos músculos se contraen, comprimen las venas que están drenando del pene. Entonces, ayudan a que el pene permanezca en estado de erección. Para que esta flexura se mantenga en su lugar, va a haber dos músculos, uno de cada lado, que se llaman retractores. Por acá lo tenemos, retractores del pene. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento de excitación del animal, ante un estímulo sexual, estos músculos se van a relajar y como está aumentando la turgencia del órgano, lo que va a hacer es que se desplace y desaparezca esta S para el momento de la cópula. Terminada la cópula, ¿qué va a pasar? Los músculos retractores se contraen y vuelven a enfundar el pene dentro del prepucio. Así que vamos aprendiendo entonces toda la fisiología del órgano que después la vamos a tener que saber para poder hacer la extracción de semen en el animal. Entonces tenemos los músculos isquiocavernosos, tenemos el músculo retractor del pene, y vamos a tener otros músculos más, como el músculo bulbo esponjoso. ¿Qué pasa con el músculo bulbo esponjoso? Se encuentra rodeando la uretra. Esto creo que se lo comenté el otro día y ahora lo retomamos. ¿Por qué tiene que estar alrededor de la uretra? Porque la uretra es un conducto, y si ese conducto se colapsa en el momento de la erección, no podría salir el semen. O sea, erección va a haber en el momento en que tenga que salir el semen, no va a haber en el momento que tenga que salir la orina, y si pasara eso, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el mismo tejido bulbo esponjoso estaría defendiendo la uretra para que no se comprimiera. Igualmente, la uretra va por un surco
que no lo dije a la mañana, va por un surco, en ventral, hay un surquito, o sea que el pene le haría como si fuera así, de esta forma, ¿eh? Como si fuera acá, y la uretra iría bien metidita acá, o sea que se defiende agrandándose hacia ventral, ¿eh? Entonces la uretra estaría agrandándose hacia ventral, y con ese músculo bulbocavernoso se defendería de quedar colapsada, ¿eh? Para que pueda salir el semen en el momento de la eyaculación. Bueno, entonces, hablamos de los músculos, hablamos de la raíz, tenemos el cuerpo, no tenemos mucho más para decir que está formado por cuerpos cavernosos. ¿Qué son cuerpos cavernosos? Lo que les decía recién, tienen son cavernas de tejido bastante elástico, de tal manera que cuando ingrese sangre se va a generar una turgencia mayor que no puede escapar por un mecanismo nervioso, por el sistema nervioso autónomo, que también vamos a ver. Entonces, tenemos el cuerpo formado por el cuerpo, el tejido cavernoso, y en la parte anterior tenemos lo que se denomina glande del pene. ¿Qué es el glande del pene? Es una zona totalmente libre que tiene gran cantidad de tejido eréctil por un lado y de sistema nervioso, o sea, sensibilidad, mucha sensibilidad por el otro. Entonces, esa sensibilidad le va a permitir al animal lo que se denomina el reflejo de búsqueda, en el caso de que el animal quiera realizar la monta. Entonces, con esa sensibilidad que presenta el glande del pene, se realizaría justamente la búsqueda y encontrar el órgano genital femenino, que va a ser la vulva y la vagina para realizar la penetración. Para realizar entonces la penetración. ¿Cuándo se hace el reflejo de búsqueda? En el momento en que el animal está ya próximo a encabritarse para hacer la cópula, y la gran sensibilidad, ¿no es cierto?, de esta zona permite encontrar esa vagina, que a su vez, en el caso de que el animal, o sea, la hembra, esté en celo, como va a estar para acercar al macho, va a tener mayor temperatura, y eso va a ser importante porque va a tener un grado más, medio grado más que la temperatura normal del cuerpo, de tal manera que esa temperatura hace que el animal eyacule. Entonces, ¿temperatura cuánto? 39 grados. Dato importante porque después para hacer la extracción de semen también tenemos que tenerlo en cuenta. Después, el glande también lo llaman yelmo del glande, y no lo dije en uretra, pero bueno, ahora sí corresponde decirlo. La uretra hay una porción que sobresale del glande del pene, hay un proceso uretral que en algunas especies, como en el caso de las ovejas, de los machos, los carneros, es bastante prominente. Entonces la uretra sale un pedacito más allá de lo que es la terminación del pene, que decimos que termina en el glande o yelmo. Algunos hablan también yelmo del glande, otros lo utilizan como sinónimo. Bueno, calculo que más o menos de pene estamos ahí. Lo que quedaría por decir es que hay ante estímulos sexuales, que pueden ser ver, oler, escuchar, la vaca en celo, se va a generar la atracción, vamos a ver el comportamiento sexual de ellos, y una descarga neurohumoral para generar todo el proceso de erección, eyaculación, etc. Así que eso lo vamos a ver ahora aparte. Vamos a ingresar a ver el tema de prepucio. Si queda algún otro dato lo voy a ir completando. Pero es importante, muy importante,
tema pene, y muy importante, tema prepucio. Testículo, pene, prepucio. Después vamos a ver glándulas anexas, ya no le voy a dar tanta trascendencia, sí van a tener que saber algunas cositas, pero no tanto. Vamos al prepucio, fundamental. ¿Qué es el prepucio? El prepucio es la cobertura de piel, de cuero, que tiene el pene. Es una funda, es como una funda que tiene, que hace que toda esa parte sensible, que hablábamos del glande o yelmo, esté bien cubierta y no esté en contacto con los pastos, con la tierra, etc. Al estar envuelta en esta funda, vamos a mirar en la fotito que viene, al estar envuelto el pene en esa funda, vamos a tener que tener mucha consideración en la observación del tamaño, ¿sí? Del tamaño de estos pliegues que pueden hacer que el pene descienda muchísimo hasta acá, casi, miren, hasta donde está la crucecita, que sería ya, no digo en contacto con el piso, pero sí con pastos más duros, espinas, piedras, etcétera, etcétera, y haría que se generen lesiones que van a ser complicadas y que vamos a ver un video después, aunque sea cortito, vamos a ver. La cuestión es entonces que este prepucio es el que envuelve al pene, escroto envolvía los testículos, prepucio envuelve al pene, y piensen ustedes que en las especies europeas, de zonas frías, hay menos piel, porque se perdería mucha temperatura, que en las razas índicas de zonas tropicales que necesitan más temperatura para disipar el calor. El calor se disipa a través de la piel, hay especies que sudan, mojan la piel, como nosotros, como los caballos, para mejorar la pérdida de temperatura, de calor, la pérdida de calor, así sería. Hay varias formas de perder calor, una de esas va a ser a través de la piel, por evaporación, y hay especies que tienen mucho más cuero que otras. Entonces, cuando uno mira un cebú, que de zonas tropicales, de la India, de zonas tropicales, o de Brasil, o también de nuestro norte argentino, va a tener mucho cuero y muchos pliegues para poder eliminar ese calor, y resulta que esos pliegues nos van a complicar el tamaño del prepucio, que nos desciende o que se desciende muchísimo, llegando casi casi al piso, algunos llegan casi al piso. Entonces, al momento de elegir un reproductor, ya tenemos otra característica más. Decíamos aplomos, dijimos tamaño de los testículos, circunferencia, aptitud, líbido y también el largo del prepucio. Largo quiere decir lo pendulante, más o menos que sea. Así que es importantísimo. Por un lado eso. Por el otro, esto que ustedes ven acá en el círculo se llama orificio prepucial, que tiene unos pelitos, como ven ustedes ahí, y que nos hace ingresar a una cavidad prepucial. A una cavidad denominada prepucial. ¿Qué hay en una cavidad? ¿Qué hay en una cavidad? ¿Qué hay en el interior de los párpados? Mucosa. ¿Qué hay en el interior de la boca? Mucosa. ¿Qué hay en el interior de esa cavidad prepucial? Mucosa. ¿Qué genera? Bueno, acá se genera moco, acá se genera moco, y bueno, la mucosa genera moco, no hay otra alternativa. Bueno, entonces, al generarse moco, se genera un caldo de cultivo apto para que las bacterias se desarrollen. ¿Qué son? ¿Malas o buenas las bacterias? No, hay buenas y malas. Entonces, hay una flora prepucial, tal cual que en la vagina de la hembra, hay una flora prepucial, la hembra tendrá flora vaginal, el macho tendrá flora prepucial, que al estar en contacto con el piso, hay pasto, hay secreciones, hay bacterias, hay tierra, etcétera, etcétera, y eso genera un cóctel de mezcla de todo lo que les estoy diciendo que se denomina esmegma. Así que el esmegma es un caldo de cultivo importante con microorganismos, mojo, etcétera, etcétera,
que si el animal está sano, no hay ningún problema. Pero si la vaca Juanita es servida por el toro Pepito y la vaca Juanita tiene alguna enfermedad como la que ustedes ven acá, brucelosis, vibriosis, tricomoniasis, aunque la brucelosis hay otras formas de contagiarla, pero no importa. Vamos a poner que son de transmisión sexual. Entonces, cuando este toro monte a Juanita, baja el toro y va a llevar la enfermedad a todas las restantes vacas que le toque fecundar. Entonces, pasaría lo mismo que si este toro está sucio, se dice así, está enfermo, con alguna de estas enfermedades, pero tiene el esmegma con microorganismos patógenos, lo que va a hacer es subir a Juanita, infectarla, subir a Pepita, infectarla, y así con todas las hembras. Entonces, nuestros toros tienen que estar libres de enfermedades transmisibles, de enfermedades infecciosas transmisibles, y esto se hace a través de análisis de laboratorio, extrayendo contenido prepucial y mandándolo al laboratorio. Es como agarrar un limpiabombillas, algo parecido, para poder extraer por raspaje, así se denomina raspaje prepucial, líquido prepucial, meterlo en un caldo de cultivo que ya viene preparado, y mandarlo al laboratorio para que nos indique si el animal está libre de enfermedades o no. Entonces, fíjense todo el material que tenemos acá a partir del pene, y vamos a seguir hablando mucho más, y del prepucio. Vamos despacito, vamos mirando, punto por punto. La piel del prepucio, bueno, el estándar de la raza se los dije, puede estar más o menos pigmentado, hay razas que lo tienen muy clarito, muy blanco, por lo tanto es muy sensible, hay otras que son más oscuras, más negras, que es mejor, testículos de color más oscuro, todas estas zonas bien oscuras que son las que están en contacto con el piso, mejor, tiene más defensas. O sea que la pigmentación ayuda. Y acá en esta región prepucial va a haber dos músculos o dos grupos de músculos que van a ayudar también a desenvainar el pene de esa vaina prepucial. Esos músculos son los protractores que tiran el prepucio hacia adelante y los retractores que lo tiran hacia atrás. Entonces, cuando se produce el efecto del estímulo sexual, comienzan estos músculos a retraer el prepucio para que se produzca la exteriorización del pene. Por otro lado, teníamos los músculos que nos permitían relajar, con su relajación, que se desarme esa peniana, entonces el pene termina saliendo totalmente de su prepucio. Prepucio que, como yo les dije hoy, tenía este orificio por el que debía salir. En el caso de los rumiantes, el pene es muy finito, no hay problema. Pero hay otras razas, incluida la humana, otras especies, no razas, incluida la humana, que el orificio prepucial es bastante estrecho y no permite que el pene salga al exterior, por ejemplo en un perro. Entonces, o en el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que hacerse una cirugía para abrir ese orificio y permitir que el pene salga. Otras veces el pene sale, se engruesa muchísimo y después no puede ingresar. Pasa también en los perros. Entonces, el primero de los casos se denomina fimosis, no puede salir por un orificio prepucial muy pequeño, y en el otro no puede ingresar porque es una parafimosis, una pseudofimosis, o sea que el animal no puede hacer la introducción del pene a esa cavidad prepucial. ¿Por qué en los toros y en los rumiantes no pasa eso? Bueno, puede ser dos motivos. Uno, porque es muy finito comparado con otras especies, pero podría ser que el orificio prepucial sea también finito o sea bastante pequeño. Y bueno, pero si el toro no puede sacar el pene, no va a quedar en el establecimiento. Y como son cuestiones hereditarias, creo que se han descartado a través de la selección de año tras año, años y cientos de años, que no tengan ese problema de fimosis o de parafimosis.
Músculos prepuciales dijimos, esto estaría, y hablamos de, esto es importantísimo, lavajes prepuciales. ¿Qué es un lavaje prepucial? Lo que dijimos recién es retirar de esa cavidad prepucial a través de maniobras de raspado, retirar contenido mucoso, cero mucoso, lo que podamos retirar, para mandarlo al laboratorio y hacer cultivos y ver qué tan sano o enfermo está nuestro animal. ¿eh? Entonces vamos a ver que tenemos toros libres de enfermedad infecciosa o toros enfermos. Entonces, y con esto terminamos la primera parte, así hacemos un parate de 10-15 minutos. Con esto termino diciendo que, se me fue. Claro, sí, ya sé lo que iba a decir porque estoy tratando de equiparar la clase de la mañana. Que cuando nosotros estamos en un establecimiento, tenemos que hacer el relevamiento de muchas actividades cuando nosotros ingresamos. Ya cuando estamos trabajando sabemos cómo se está trabajando, pero cuando ingresamos podemos tener todo lo que no sabemos en qué condiciones están, entonces tenemos que implementar estos lavajes, tenemos que hacer análisis de sangre para ver si hay alguna enfermedad, como por ejemplo brucelosis, que se hace a través de detecciones de anticuerpos en sangre, tanto en las hembras como en los machos. Entonces, despacito vamos implementando todos los conocimientos que vamos sabiendo y que vamos acumulando para tener los animales libres de enfermedades, que sería lo más importante para que podamos tener un buen porcentaje de preñez al momento de hacer las estadísticas y ver cómo nos fue ese año, si le dimos bien de comer y todo lo demás. Así que bueno, hacemos un parate acá, Mati. Glándulas anexas. ¿Ya está? Sí, sí, ya está. Muy bien. ¿Qué son? Cuando nosotros decimos glándulas, ya sabemos que es un conjunto de tejidos que produce secreciones. Y cuando decimos que son anexas es porque hay un tubo y estas glándulas están fuera de ese tubo. Son anexas y son secretoras de sustancias que van a ir al exterior. Por lo tanto, glándulas anexas al aparato reproductor van a ser aquellas glándulas que vierten su secreción al interior del tubo, ese por donde va a salir el semen al exterior. Una glándula anexa del aparato reproductor va a ser las vesículas seminales, otra va a ser la próstata, otra va a ser las glándulas bulbouretrales y también hay otras más pequeñas. Ahora, si yo hablo del aparato digestivo, voy a tener también glándulas anexas porque tengo un tubo y glándulas exteriores. Por ejemplo, glándulas salivales están fuera del tubo, pero vierten su secreción al interior de ese tubo. El hígado pasa lo mismo, el páncreas pasa lo mismo. Entonces, cuando hablamos de glándulas anexas, estas glándulas son, el desarrollo de estas glándulas son secundarias a la testosterona, que se generaba en las células de Leydig de los testículos, y lo que van a hacer es acompañar a los espermatozoides en el viaje desde el lugar donde se secretan estas sustancias hasta el tracto genital femenino o hasta el lugar donde recolectemos el semen si estamos haciendo inseminación artificial y vamos a recolectarlo para colocarlo, después diluirlo y colocarlo en una vaca. Entonces, tenemos un tejido que está compuesto por células, esas células son los espermatozoides, y tenemos un líquido que es el plasma seminal. ¿Qué tiene el plasma seminal? Bueno, tiene un montón de sustancias, en principio es líquido para que los espermatozoides puedan moverse, en segundo lugar tiene sustancias alimenticias, y en tercer lugar va a tener sustancias buffer para neutralizar el pH de la orina de la uretra, que ha pasado por la uretra, y a su vez del tracto genital femenino, si es que hubiera algún cambio de pH que no lo favorece al espermatozoide y lo puede terminar matando. Los cambios de pH matan al espermatozoide. Entonces, vamos a tener estas glándulas, vamos a dar
no vamos a hablar mucho de ellas, porque me parece que no tiene sentido más con este tipo de cursada. Pero bueno, hablamos de glándulas seminales o vesículas seminales. Vesículas seminales. De las glándulas anexas al aparato reproductor son las más grandes. Son las más grandes. Están separadas entonces de la uretra, pero vierten su secreción a la uretra. ¿Cuánto miden? No tiene mucha importancia, pero sí tiene importancia que entiendan que si metemos la mano por vía intrarrectal, las podemos palpar. Y si las podemos palpar, las podemos masajear o las podemos, a través de un aparato que es el electroeyaculador, con descargas, las podemos hacer vertir su secreción a esa uretra y generar la eyaculación del animal. Así que entonces fíjense por qué es importante conocerlas, saber que están, saber dónde están, porque yo puedo acceder desde caudal y a través del masaje de esas glándulas o bien de la electroeyaculación lograr justamente la eyaculación del semen. ¿Qué es importante de todo esto también? Así en general, estoy hablando en general, que cuanto más tarde el animal en eyacular, mayor cantidad de líquido van a secretar estas glándulas. O sea que, si yo lo llevo al animal, le presento la hembra, lo traigo, se la presento y lo traigo, vamos a tener mayor cantidad de líquido o de plasma seminal. Que a la postre van a ver que si nosotros lo diluimos, vamos a tener, vamos a separar una carga fecundante y después el resto lo vamos a utilizar para generar lo que se llaman pastillas o pajuelas para inseminar. Entonces, ¿qué es lo que secreta? Fíjense, fructosa es un hidrato de carbono simple, es parecido a la glucosa, nada más que tiene otra estructura, aminoácidos, fosfolípidos. O sea que estamos hablando de sustancias que son nutritivas. ¿Por qué? Porque los espermatozoides necesitan seguir funcionando, mantenerse activos, mantenerse vitales, y si bien el tracto genital femenino le va a brindar un ámbito adecuado, no van a tener la suficiente o los suficientes nutrientes para poder mantenerse vivo durante mucho tiempo. Ahora van a ver cuánto duran y todo eso. Después vendría la próstata, que la habrán sentido nombrar, fundamentalmente en el humano. La próstata entonces tiene dos partes, que no me interesa que la sepan, pero tiene un cuerpo y una porción diseminada. No importa que la sepan o no. Está la próstata en el caso de los hombres, está alrededor de la uretra, está justamente la uretra pasando por el medio de esa próstata, y cualquier inflamación o tumor lo que hace es apretar y comprimir la uretra, impidiendo el pasaje, obviamente, que de orina y también del semen. Entonces, tenemos la próstata, que lo que va a generar es que se produzca la neutralización del pH. Eso va a ser la función o una de las funciones fundamentales, y después le va a dar el olor característico al semen a través de una sustancia que se denomina espermina. La sangre tenía olor a sangre, ¿se acuerdan? Era olor sui generis. Bueno, el semen va a tener también un olor característico que está dado por esta glándula, también pero no es tan trascendente. No es tan trascendente. Sería más trascendente saber la forma de ubicación en el caso del humano, porque su inflamación generaría que no se pueda orinar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí. Después están las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Saber el nombre, saber qué función en general producen y nada más. Después hay otras que son glándulas uretrales o de Littré, que también generan limpieza de la uretra. Bueno, nada más, no tiene gran importancia este tema, más que la parte general. Vamos a lo que sí importa. Pubertad en los terneros.
¿Qué es la pubertad? En los terneros y en las terneras vale la acotación para los dos, vale para un perro, vale para un potrillo, o sea, un cachorro, un potrillo, un niño, es exactamente lo mismo. Acá hay un desarrollo anatómico en la pubertad y hay un desarrollo fisiológico, acá lo tienen. Entonces, a veces el desarrollo anatómico es más lento que el fisiológico. En el caso de los machos, que se desarrolle para copular, no habría problema porque la fecundación es en la hembra. Entonces, el macho generó, si pudo, generar la cópula, descargó los espermatozoides y ahí terminó la función del macho. O sea que anatómicamente y fisiológicamente pueden estar mucho antes que la hembra, que no habría problema. Dice a partir de los 6 a 8 meses, 10 meses, 12 meses. No, no sería tanto el tema sino cómo llegamos a darnos cuenta de que esos terneros van a entrar en pubertad, y es lo que no queremos. No queremos que los animales entren en pubertad, los machos. Ahora van a ver por qué. Entonces, hay un desarrollo anatómico y fisiológico en los machos que no generaría tanta complicación en el caso de que sean machos. En el caso de las hembras sí, porque si hay un desarrollo fisiológico y la hembra ya tiene ciclos y me queda preñada, no va a poder parir porque no hay desarrollo anatómico. Entonces voy a tener que cuidar a esas hembras. ¿Cuál es la mejor forma de cuidarlas? No le voy a dar anticonceptivos. Lo que voy a hacer es separarla de los machos. O si los voy a juntar con los machos, a estos machos los tengo que castrar. ¿Cuándo? Previo a que ingresen en la pubertad. O sea, previo a los 6, 8 meses. ¿Por qué? Porque estos terneros van a empezar a generar cambios, no solo anatómicos y fisiológicos, sino también de comportamiento. Entonces hay cambios anatómicos, fisiológicos, psicológicos o de comportamiento que hacen que los machos comiencen a ser macanas. ¿Qué son esas macanas? Y bueno, van a romper alambrado, van a jugar entre ellos, van a montar a las hembras. Va a ser un lío entonces de tener animales de ambos sexos en un mismo lugar. No hay ningún inconveniente en entenderlo eso. Imagínense que hay hembritas del otro lado, ellos jugando, saltan, se lastiman, quieren pasar por los alambrados. Entonces, los machos hay que tratar de evitar que entre en ese periodo de pubertad. ¿Quién va a entrar en ese periodo de pubertad? Los machos que yo seleccione, que van a ser los futuros toros del establecimiento, que los voy a vender como toros, toritos, o toros del establecimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿y cuándo voy a anular ese proceso y cómo voy a anular ese proceso de pubertad? Lo voy a anular extirpando las glándulas que llamábamos primarias, que son las gónadas o testículos. Si yo saco eso, no tengo quien genere los cambios anatómicos, fisiológicos y de comportamientos. Entonces un macho castrado, capado, va a ser muy parecido a una hembra porque no va a tener los caracteres sexuales secundarios que se generan en los machos. Muy bien. Primera pregunta. ¿Desde cuándo puedo yo castrar? O anular los testículos, de la forma que sea, van a ver otra forma. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que nacen. ¿Por qué? Porque originariamente, dijimos el otro día, que los testículos estaban detrás de los riñones, en caudal de los riñones, y que empezaban un viaje a partir de la generación de testosterona, empezaban un viaje hacia la bolsa escrotal. Habíamos hablado de las gonadotrofinas coriónicas, de las gonadotrofinas hipofisiarias, y estas van a generar la formación de testosterona, que es la que en definitiva va a ir contrayendo un ligamento que retira los testículos y los lleva a la bolsa escrotal. Entonces, a partir del momento del parto, yo ya puedo empezar a generar la castración de esos animales. En ese proceso de viaje había un ligamento
que era el gobernáculo testi, que después en la castración lo vamos a volver a nombrar, acuérdenselo, que une el epidídimo, el extremo del epidídimo, la cola del epidídimo con el fondo del escroto. Entonces, una de las teorías es que ese ligamento, por acción de la testosterona, se acorta y los testículos van viajando a través del canal inguinal, que también vimos el otro día, hacia la bolsa escrotal. De tal manera que los dos testículos van a estar en la bolsa escrotal al momento del nacimiento. O sea, yo puedo, a partir de ese momento, hacer la ablación de esos órganos. Antes, actualmente no se está haciendo, por lo menos acá, había una inyección que se colocaba intratesticular que producía una anulación química de los testículos, pero en general lo que van a ver es que acá en la Argentina y en zonas en Paraguay, en Uruguay, se realiza la castración de esos animales. Hay muchos videos subidos para que vean cómo se hacen las castraciones, que los vamos a ver, los vamos a repasar, y van a tener infinidad de observaciones para hacer, porque hay algunos videos muy mal hechos, castraciones muy mal hechas, y ustedes hoy van a aprender cómo se hace una castración bien hecha a partir de profesionales veterinarios. Ustedes van a ser agrónomos, pero también tienen que tratar de llevar a que en los campos se manejen las prácticas de rutina, teniendo en cuenta lo que es o el, mejor dicho, bienestar animal. Así que lo vamos a ver bien. Muy bien. Este macho, entonces, pubertad, vamos a ver después cuando lo castramos. Fíjense lo siguiente, ¿no? Para dar un último enfoque al tema. ¿Cuándo vamos a castrar? Era la pregunta. Cuando los testículos ya estén en cavidad abdominal. Sí, pero ¿cuándo? Un mes, 2, 3, 4, 5, ya tenemos problemas. Hay 6, 7, 8, ya los animales va a haber que caparlos, sí o sí. Y capar o castrar es lo mismo, son sinónimos. Entonces, yo tengo que elegir un momento. ¿Cuál es el momento? El momento va a ser el más apto entre el desarrollo del animal y que no tenga ya caracteres sexuales secundarios, o sea, que no tenga lo que denominamos líbido, que es la atracción por el sexo opuesto. ¿Y cuándo se da eso? Como no lo podemos saber si a los 7, 8, 9 meses, y bueno, tratamos de destetarlos, supongamos que los terneros nacieron en julio, agosto, septiembre, y los vamos a destetar y los vamos a castrar cuando empiecen los primeros fríos del otro año. O sea que yo voy a tener octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses, ya son grandes. Yo las castraciones las voy a tener que realizar cuando empiecen los primeros fríos para evitar que en la lesión que yo voy a dejar, en esa incisura, en esa herida que voy a dejar, se me agusanen con larvas de mosca, la famosa vitera. Entonces, ¿y cuándo empiezan los primeros fríos? Y antes, en marzo, empezaban los primeros fríos. Hoy estamos en mayo y tenemos problemas todavía con la mosca. Entonces, y si me voy al norte, y también voy a tener más moscas, casi en fin de mayo. O sea que los primeros fríos vienen después. Entonces, todo eso hay que controlar, todo eso hay que pensarlo, todo eso hay que trabajarlo desde el escritorio y ver cuándo me conviene hacerlo. Porque después ya se me hacen muy grandes los terneros. Entonces, por un lado yo necesito tener terneros parejos, que crezcan parejos, porque si yo después los voy a vender, y hay un ternero que pesa 80 kilos, 100 kilos, vamos a hacer así, 100, 120 kilos, y otros que pesan 250 kilos, cuando vayan a un comedero, es obvio que van a competir y los chiquitos no van a comer nada. Sería lo mismo que yo les decía en la mañana, te pongan en una mesa chicos de la primaria, de la secundaria, y los de la primaria no van a comer. Y si le ponen 5 boxeadores ahí, van a comer los boxeadores, ni los de secundaria ni los de primaria. Entonces hay que tener mucho en cuenta que los terneros deben criarse en forma pareja, y para eso tienen que nacer parejos. O sea que la época de nacimiento sea en un periodo bien corto
para que después las castraciones se hagan todas al mismo tiempo y que los terneros sean parejos al momento de la venta. No sé si hay algún otro comentario, lo vamos a ir haciendo. Vamos a ver cómo el macho realiza la cópula, por lo tanto vamos a ver la actitud sexual del macho. Cómo se va a dar todo lo que veníamos hablando anatómicamente y hormonalmente, bueno, va a generar un comportamiento que sí o sí lo tenemos que saber cómo se comporta el macho de esta especie, de la otra, qué sé yo, qué sé cuánto, para ver cómo puedo mejorar su reproducción. ¿De quién? Del macho. Cuando veamos hembra, vamos a ver cómo mejoramos la reproducción de la hembra. Entonces, va a haber un reflejo neurohumoral. La hembra empezó a desplegar olores, de noche empieza a mugir, de día también, el macho la escucha, tienen un vocabulario obviamente que los atrae, tienen olores que se atraen, y el macho se va a empezar a acercar a la hembra, generalmente lo hace de frente, o de costado, pero que ella lo vea, ahora les explico por qué, y en la medida que va oliendo a la hembra va a generar una elevación del labio. Todo esto es muy rápido, obviamente, porque ya está totalmente, están los dos sabiendo que hay olores y secreciones que permiten la cópula, eso ya se sabe, pero el toro se va a ir arrimando y va a generar el ingreso normalmente desde craneal, digamos, de la hembra, va a buscar el flanco y después se va a ubicar en la parte posterior para realizar el salto copulatorio. ¿Por qué hace este comportamiento? Porque generalmente la hembra que se encuentra atacada desde atrás por un macho, lo que va a hacer es un acto defensivo, porque son animales predados, porque el puma, el león, el tigre, o lo que sea, la agarra de los flancos con las uñas. Entonces, son animales que inmediatamente generan una reacción de defensa, liberación de adrenalina, con la consecuente, por ahí, lesión en el macho, porque la hembra puede moverse bruscamente y el macho o caerse, o si es una yegua, pegar una patada y dañar gravemente al macho. Bueno, la cuestión es que hay olores, bla, 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 todo eso hace un desencadenamiento neuromoral que genera que estos machos ingresen hasta la hembra, giren hacia la parte posterior, realizando, una vez que ganaron la parte posterior, el encabritamiento. Se van a parar en dos patas. Son 600, 800, 900 kilos en dos patas. O sea que si yo no tengo buen aplomo, buenos garrones, no voy a poder montar esa hembra, porque el animal no se va a poder encabritar. Entonces, fíjense la importancia de los aplomos cuando no pueden realizar la cópula, impotencia coeundi, pregunta de examen, y el animal se encabrita, pero a todo esto, este reflejo neuromoral generó en él, despertó, que se descargaran a través de esos reflejos, se descargara el sistema nervioso parasimpático, generara vasodilatación en el pene para que ingrese mayor cantidad de sangre y vasoconstricción de las venas, generando menor salida de sangre. Entonces, hay un desbalance entre lo que ingresa y lo que egresa. Conclusión, se ingurgitan los cuerpos cavernosos en una membrana fibroelástica que es la albuginia, que es casi inextensible o poco extensible, y generan la erección del miembro, se relajan los músculos retractores, se contrae el retractor del pene, del prepucio, y se genera el desenvainamiento o la salida del pene. Todo esto es cuestión de segundos. El coito, el acto sexual dura segundos. Lo van a ver en filmaciones. Entonces, todo esto es lo que tengo que ver y tengo que aprender, sí. Bueno, una vez que se encabritó, ya con el pene exteriorizado, se genera el reflejo de búsqueda,
ahí, bueno, se me escapó, ahí se genera el reflejo de búsqueda. El toro monta la hembra, reflejo de búsqueda, bulbo vaginal, el glande del pene. Recuerden que la hembra está pasiva, quiere decir que se deja montar, está pasiva, la monta, hay secreciones, olores, etcétera, etcétera, y se produce, una vez que se genera el reflejo, la introducción del pene en la vagina y sucede inmediatamente la eyaculación. O sea que si yo tengo segundos acá, entre que viene el toro, salta, se encabrita, pero antes voy a decir algo, en el momento de la eyaculación, que lo va a decir en la otra boca, se produce un salto del animal que se denomina estocada. Salta, o sea que momentáneamente queda suspendido en el aire o sobre la hembra, mejor dicho. Él está suspendido en el aire, porque está apoyado con el pecho sobre la hembra. O sea que imagínense que la hembra tiene que soportar todo el peso del macho y tiene que tener buenos aplomos, porque si no, nos vamos todo al suelo. ¿Por qué digo todo? Porque si nosotros sabemos que esto se produce en segundos y yo tengo que recolectar el producto de la eyaculación y estoy al lado de la hembra y del toro que están metidos arriba mío prácticamente, y yo estoy con lo que se denomina una vagina artificial, que es un plástico, un plástico con un profiláctico gigante adentro, con una cámara a la que se le va a poner agua, y vamos calculando ya a qué temperatura tendrá que estar esa agua y la temperatura de la vagina. ¿Y cuánto es la temperatura de la vagina? Fíjense que la temperatura del bovino son 39 grados, intrarrectal o intravaginal. Pero en el momento del celo, muy sabiamente la naturaleza hidrata a través de la sangre mucho más esa mucosa y hace que se genere un grado más de temperatura, más o menos, un grado, más o menos, algunas décimas. Entonces, al estar más hidratada esa mucosa, genera más moco, genera feromonas y genera más temperatura, que ayuda al macho para el momento de la eyaculación. Fíjense, todo lo que pasó en segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo al costadito de estos dos bichos que son 2.000 kilos, 1.500 kilos? Tengo que generar el envainamiento del pene en el momento que hizo el encabritamiento y que va a generar la eyaculación y que va a generar la estocada. Yo tengo que envainarlo con esa vagina artificial y recolectar el semen que sale disparado por contracciones, como vamos a ver, eyaculatorias. Mamita, entonces, fíjense que hay que tener mucha presteza técnica, mucha cancha para hacerlo. Bueno, pasó todo esto, el toro genera la estocada, inmediatamente se baja, duró 2 segundos, 3, no sé, habrá que ver desde cuándo contamos también. Olfatea y se va. ¿A dónde se va? A dormir la siesta. Y no, él se va porque habrá otras hembras en celo y va a estar continuamente yendo atrás de las hembras. Por eso los toros tienen que estar muy bien preparados previo a la etapa de trabajo. Trabajo, es un trabajo sexual, es un trabajador sexual, es un atleta sexual el toro, un atleta sexual, que va a tener que estar continuamente buscando y sirviendo a las hembras donde le toque ir. A veces tenemos la cantidad de toros necesarias, se habla en porcentaje, hay un toro cada 100, dos cada 100, 2%, 3%, 10%, lo que sea, y vamos a la fotito que viene, porque a la mañana lo dijimos. Fíjense, este toro está montando esta vaca, y si después tiene que ir a buscar otra vaca allá atrás, él va a tener que caminar allá atrás, y no le importa nada. Él va a ir, va a buscar otra vaca, y
lamentablemente para él no tiene descanso en la época de monta. Si la época de monta yo se la corto de un año, porque las vacas podrían estar en celo en cualquier año, yo se la corto 3 meses, en 3 meses me tienen que preñar todas las vacas. Entonces, lo que va a generar es que haya un desgaste en este organismo bastante importante. ¿Por qué? Porque él va a servir esta vaca, va a ir allá y va a volver a servir esta vaca, porque capaz que allá hay otra y vuelve o viene otro toro y ahí no lo vamos a saber. Pero si él se queda con esta vaca, la va a servir un par de veces, 2 o 3 veces, y eso también es un dato que les tiene que quedar por ahora en el tintero o al costadito, 2 o 3 veces la sirvió, macanudo, hoy a la noche y mañana a la mañana, por ejemplo. Y bueno, eso hace al desgaste de este individuo. O sea, que la cantidad de saltos va a estar dado por el estado general del animal, nutricional, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo yo lo preparé. Si yo lo preparé bien, voy a tener mayor cantidad de saltos, me va a preñar más vacas. Y si no, sonamos. Entonces, depende la región donde estemos ubicados, la cantidad de animales que yo tengo que poner. Si yo me voy muy al norte, estos animales, en lugar de estar de día trabajando, trabajan de noche. Yo no lo voy a ver. Pero si yo trabajo con diferentes colores de toros, este negro, después habrá otro colorado, yo puedo más o menos saber cuál de los toros está funcionando mejor. Tiene más líbido, preña mayor cantidad de hembra, etcétera, etcétera. Muy bien. Creo que esto ya lo dimos todo. Erección, me parece que es redundar en lo mismo. Lo dimos todo esto. Así que vamos a pasar a eyaculación. El acto de la eyaculación es la emisión del semen, espermatozoides más líquido seminal, pero acá vamos a hacer alguna acotación. ¿Se acuerdan que salíamos del testículo, epidídimo, conductos deferentes? Si yo anulo esos conductos deferentes, los corto, los anulo y los corto, yo voy a tener el animal con líbido que va a generar el acto copulatorio, y vayan pensando si hay eyaculación o no. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque usted me va a decir, no, pero no hay espermatozoide. No, pero hay eyaculación de plasma seminal. Entonces, yo tengo un toro que, o un padrillo, de lo que ustedes quieran, que puede llegar a marcar las hembras que están en celo, hacer el acto copulatorio, pero no fecundarlas. ¿Y para qué quiero yo un toro que me marque la hembra que está en celo? Para retirarla y hacerle la inseminación artificial con la genética que compré, porque me interesa tener tal y tal genética en el establecimiento. Entonces yo puedo generar toros que me marquen a las hembras, se van a llamar retajos, que es el último tema del capítulo, retajos, pero lo puedo hacer de diferentes maneras, un retajo. Puedo hacer esta que les dije, que no preñen, pero que sirvan a las hembras. Puedo hacer, fíjense, el orificio prepucial estaba en el medio del abdomen, yo lo corto, lo cierro, lo pongo al costado, abro un orificio nuevo y el pene sale hacia el costado. Entonces, cuando monta la hembra, yo veo que la está montando, me la está marcando, pero la eyaculación se produce fuera del tracto genital femenino porque nunca hay penetración. O sea, el reflejo de búsqueda no funcionó, pero eyaculó igual. Entonces, tengo otro fundamento para pensar de que el tema es muy importante, de entenderlo, y después aplicar esos conocimientos. Después poder aplicar esos conocimientos.
Entonces, entendimos que es la eyaculación. Momento. Vamos para atrás un poquito. Respecto de la erección, yo les dije el sistema nervioso autónomo parasimpático. La erección se produce cuando hay descargas neurohumorales de olores, sonidos, etcétera, etcétera, que hacen que el toro genere esa erección. Ahora, si yo voy a traer un toro de un galpón, de un corral donde yo lo tenga, para hacer la extracción de semen a través de un técnico, y le digo, bueno, ¿preparaste todo? Sí, preparé todo. ¿Qué preparaste? Y preparé, me puse el delantal bien higienizado, bla, 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 bla. Acá tengo la vagina artificial. Bueno, muy bien. ¿Le pusiste agua? Ah, me olvidé. Anda, ponele agua. ¿Lo lubricaste? Sí, la lubriqué. ¿Le pusiste agua? No. Bueno, anda, ponele agua. Muy bien. Va el tipo y agarra el termo del mate y le pone temperatura del termo del mate 80 grados. Entonces viene el toro y el tipo lo está esperando y cuando pone la vagina artificial lo quema. Le quema el pene, imagínense la sensibilidad que tiene. Detecta que la hembra tiene 1 grado más, imagínense si le ponen 80 grados, o a la temperatura que ustedes quieran. ¿Qué va a pasar? Va a generar la descarga de adrenalina, o sea, sistema nervioso simpático, contrario al parasimpático. Conclusión, relajación del pene. Conclusión, una conducta adquirida a través de la quemadura que nosotros le hicimos, que hace que el animal no quiera más venir a generar una eyaculación al lugar donde está este tipo. Entonces, yo puedo generar un acto gratificante en ese toro, puedo ir a buscarlo, traerlo, él va a querer venir porque va a ser bien tratado, le gusta venir porque va a eyacular, etcétera, etcétera, y se vuelve a su lugar y está tranquilo. Ahora, si yo vengo y lo quemo, lo trato mal, lo pateo, lo golpeo, lo que ustedes se imaginen, va a crear lo que se llaman reflejos condicionados operantes, y va a operar generando la relajación del miembro. Ocurriría lo mismo que lo comentamos también con las hembras que están lactando, están con su ternero en ese proceso de lactación, de tomar la leche, y si nosotros generamos nos aparecemos de golpe, generamos un ruido raro, va a dejar de producir leche, el ternero va a dejar de comer y se van a escapar. Entonces se genera el reflejo de huida, son reflejos condicionados, después ven una persona y salen corriendo. ¿Por qué? Y porque están asustados, o aparecen los perros, perros que también es importante que las personas que estén trabajando en el establecimiento no vengan con perros, que se queden en la casa, atados, lo que sea, pero que no estén en los corrales con perros que donde ven algún movimiento van y mueren. Entonces, eso hay que desterrarlo, hay que desterrar todo eso. Bienestar animal, ya vamos a hablar mucho a fin de año. Entonces, se generó todo este mecanismo que generamos para que el toro eyacule bien, lo traje, le di una vuelta, lo amagué, me lo llevé, entonces estoy generando mayor cantidad de plasma seminal que después yo voy a generar pajuelas con la dilución de ese semen que logramos sacar en las maniobras de extracción. Que sería llevarlo, hacerlo saltar. ¿Y qué es lo que hago saltar? ¿A dónde lo hago saltar? Y bueno, yo la primera vez le voy a poner una mamadera. Le voy a poner una hembra en celo para que él entienda que cuando va a ese lugar va a encontrar una hembra en celo. Segunda visita, otra hembra en celo, o la misma. Viene, sabe que está la hembra en celo, salta, es gratificante, baja y se va. Al tercer día, hembra en celo, cuando queremos acordar, le ponemos un novillo y el animal viene y él no sabe si es un novillo, él sabe que viene a generar el proceso de eyaculación. Entonces viene y lo monta al pobre novillo, el pobre novillo no sufre nada, obviamente, baja y se va. Tercero, en lugar de poner un novillo, pongo un mueble. ¿Qué es un mueble?
es un aparato que va a soportar el peso del toro, y no le importa si es un mueble, un ovillo, una vaca. Él viene para hacer su proceso eyaculatorio y se va tranquilo. Es más, como está todo el día comiendo y está bien alimentado y vitaminizado, necesita de ese ejercicio. Acuérdense, lo que le decía hoy son atletas sexuales. Así se los trata actualmente y me pareció excelente esa clasificación. Muy bien. Si yo quiero generar la eyaculación sin el salto, lo que puedo hacer es masaje de las vesículas seminales, de la próstata, de todas esas glándulas, por vía transrectal, y también con electroeyaculación, que lo tenemos en un videito bastante interesante para que lo vean. O sea que con pequeñas descargas, de menor a mayor, van logrando que se genere mucho líquido, que ingrese en la uretra, y se produce la descarga eyaculatoria, que son pulsaciones contráctiles o contracciones pulsátiles del músculo de la uretra, del epidídimo, que va a desembocar en la uretra, y la uretra llena de líquido seminal comienza a salir al exterior. Pulsaciones. Hay animales, no es el caso de los toros, pero hay animales como en los equinos que montan a la hembra y producen todo el proceso, pero no eyaculan, son vivos, son bastante, en ese sentido, bastante inteligentes, y generan que se baje y que después él vuelva otra vez, o sea, que pueda permanecer sirviendo yeguas sin necesidad de eyacular. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Y ahí va el tema. Cuando el animal monta, uno mete la mano, toca la uretra y comprueba si está haciendo las descargas eyaculatorias. Si está haciendo las descargas eyaculatorias, se supone que la hembra va a quedar preñada. Estoy hablando de yeguas y de padrillos. Muy bien. Bueno, después veremos si hay algo más o si tienen preguntas, obviamente, ¿cierto? Paramos 10 minutos, Mati. Bueno, bueno. Ahora sí, vamos a trabajar sobre el concepto de semen. ¿Pusiste a grabar? Sí, sí, ya puse. Perfecto. Bueno, la palabra semen significa semilla. Así que bueno, a partir de este líquido, que vamos a ver la consistencia, el pH, etcétera, etcétera, vamos a generar nuevamente un embrión. Entonces, saber las características físico-químicas que tiene es importante porque yo tengo que mantener en un refrigerador a condiciones determinadas, tengo que mantener esas células y que permanezcan vivas al momento de descongelarlas. Por eso es importante entender cómo funciona. Habíamos hablado de que hay una parte que se llama plasma seminal, qué característica tenía, qué pH tiene, etcétera, etcétera. Entonces, las características físico-químicas sobre las que vamos a trabajar se denomina espermograma. Es un análisis que se hace en el laboratorio, se extrae semen de un animal, se lo manda al laboratorio y a través de ese espermograma, que es cual y cuantitativo, me va a decir la cantidad de células que tengo. Por ejemplo, un toro elimina entre 2 a 7 mililitros. Mililitros, presten atención a las medidas, mililitros. ¿Puede ser más? Sí. ¿Cómo logro que largue mayor cantidad de semen? Con mayor excitación. Llevo el animal, lo traigo, traigo, hasta que lo hago saltar para producir esa descarga. Muy bien. ¿Qué más tengo que saber? Que por milímetro cúbico voy a tener aproximadamente, vamos a poner 1 millón de espermatozoides. Entonces,
1 millón de espermatozoides por milímetro cúbico. ¿Cuántos fecundan? Uno solo. Ustedes están acá por un espermatozoide que fecundó el óvulo de vuestras madres. Y los otros 999, no es así la cuenta. Fíjense, si es 1 millón por milímetro cúbico, tengo que agregarle 3 ceros, 3 ceritos, para llegar a mililitro. Y después multiplicar por 7. Entonces estoy en 1000 millones de espermatozoides por 7. A la miércoles. Entonces, si yo tengo semejante cantidad de espermatozoides, ¿qué puedo hacer? Dividirlo en porciones, previamente lo diluyo, lo divido en porciones y voy a tener para fecundar un montón de hembras. ¿Qué voy a hacer con la hembra después? Voy a extraer mayor cantidad de óvulos para optimizar su proceso ovulatorio. Eso lo vamos a ver también. Entonces, macanudo, no se olviden de este dato. 1 millón por milímetro. Son 1000 millones, por 7 son 7000 millones. Macanudo. Entonces, yo voy a poder decir, bueno, a partir del volumen eyaculado de un toro, fíjense, porque la pregunta va a ser después si con la inseminación artificial yo mejoro la fecundación de las hembras, y en realidad no mejoro la cantidad de hembras fecundadas. Ya lo vamos a ver. ¿Qué pH tiene? Aproximadamente 6,5 más menos, pongámosle 6,2, 6,8. La densidad, esto no es tan importante, pero al momento de que yo tenga que generar la dilución, yo voy a tener que poner sustancias que me mantengan el pH, que me mantengan la densidad, que me mantengan todos los elementos que estaban aportando en ese plasma como nutrientes. Y van a ver también que al momento de la congelación también voy a necesitar ponerle algunas sustancias protectoras para que no se rompan esas células al ser congeladas. Bueno, entonces el pH aproximadamente 6,5, la densidad está, el color es blanquecino, y bueno, ¿qué pasaría si tiene otro color? Esa sería la pregunta del millón. Y bueno, puede tener sangre, puede haber alguna bacteria que esté dando alguna coloración amarillenta, verdosa, que lo que va a hacer es implicar la viabilidad, la motilidad de los espermatozoides. Entonces, vamos a tener que ir viendo en ese espermograma qué características tiene. Por ejemplo, motilidad. El laboratorista mira los espermatozoides y ve que los espermatozoides se mueven. Entonces yo digo, están vivos, porque se mueven, correcto. ¿Cómo se mueven los espermatozoides? Tienen 3 movimientos. Uno, que sería de reptación, como si fuera un gusano. Otro, que es el movimiento en jarra, o sea, que va de izquierda a derecha, y otro que va girando sobre su propio eje. Los tres movimientos realizados a la vez hacen que el espermatozoide viaje en forma recta, en línea recta. Entonces, si yo en el microscopio o el laboratorista está mirando que los espermatozoides giran alrededor de una circunferencia, es porque no tienen buena motilidad. ¿Se mueven? Sí, o sea que la movilidad está. Lo que no tiene es una buena motilidad para desplazarse hacia el óvulo, o sea que tiene que desplazarse unos cuantos centímetros a través de la mucosa del tracto genital femenino. Entonces necesitan una velocidad, necesitan un movimiento que tiene que estar muy bien coordinado. Movimientos de reptación en jarra y girar sobre su propio eje, que eran los movimientos que hacían los estudiantes de agronomía cuando hacíamos el asado a fin de año, y después de alguna cerveza hacían los movimientos de reptación en jarra y girar sobre su propio eje, todos los movimientos a la vez. Así que todos los años lo han hecho, este año va a ser el primero que no se hace. Así que bueno, entonces, tenemos estos 3 movimientos por los cuales el espermatozoide viaja en línea recta.
Entonces, yo necesito tener, cuando descongelo, si es el toro que eyaculó recién, van a ser todos viables, van a tener buena motilidad, porque tienen millones y millones. Pero yo voy a necesitar una capacidad fecundante. Y esa capacidad fecundante de los espermatozoides va a hacer que vivan cierto y determinado tiempo. O sea, que estén vivos no quiere decir que tengan capacidad fecundante. Puede haber un cambio de pH, puede haber mala conservación, por ejemplo, en el diluyente, en la temperatura, que hacen que al manipular ese semen, los espermatozoides pierdan la capacidad fecundante, pierdan la viabilidad. ¿Por qué? Porque un espermatozoide es una célula que tiene ciertas consideraciones distintas a las demás. Por empezar, mide, por ahí se lo va a decir, 60-80 micras, no sé por dónde era que por ahí lo decía, pero va a ser una célula que queda con una cabeza totalmente de material genético, pierde en el proceso de metamorfosis, que ya habíamos visto el otro día, de espermiogénesis, pierde el citoplasma, pierde las mitocondrias que van a ir a parar a esta porción intermedia, las mitocondrias acá para darle el movimiento y la energía a la cola, y va a tener un acrosoma o capuchón cefálico. Entonces, el capuchón, el casco, cuando uno va en la moto, tiene que ir puesto en la cabeza. Y bueno, acá también tiene que ir puesto en la cabeza. Y si hay una mala conservación de los espermatozoides al momento de darles el frío, esas membranas se rompen y se desprende el acrosoma, y el acrosoma va a ser muy importante al momento de fecundar. Entonces va a tener una cabeza, una parte intermedia, un cuello, una parte intermedia, y una cola o flagelo. ¿Qué tenemos en la cabeza? Todo el material genético, que es el único que ingresa al óvulo en el momento de la fecundación. Y el óvulo es una célula grande, es una célula bastante gigante, y está recubierta por un montón de células. Se llama corona radiada, por ahora no importa, pero toda esa acumulación de células, el espermatozoide tiene que pasar por entre medio para poder ingresar la cabeza, que es la única que ingresa. Y lo va a hacer en virtud de una enzima que se llama hialuronidasa. Entonces, todos esos millones de espermatozoides que ingresaron van a ir perforando, haciendo túneles a través de esas células que revisten el óvulo, para que uno solo, ustedes, nosotros, yo, los que estamos escuchando, pueda haber fecundado el óvulo que puso la mamá de ustedes. Entonces, fíjense que un montón de espermatozoides generan esos canales a través de los cuales ingresa, no el primero, sino ni tampoco el último, pero sí uno de los que llegó en el momento justo y perforó, pasó, atravesó la membrana citoplasmática del óvulo y se generó la fecundación. Entonces, esa es la cabeza con el material genético, no hay mitocondrias, por eso todas las mitocondrias que tenemos las heredamos de nuestras madres, o sea que estas mitocondrias que vienen del papá quedaron afuera, y esa sería la cabeza. Acuérdense del acrosoma, que visto en el microscopio se puede ver desprendimientos del acrosoma. Después vendría el cuello, después la cola o flagelo, bueno, no sé si tiene mucha importancia esto, pero sí al momento de moverse, lo utiliza como un látigo con los 3 movimientos que habíamos visto hoy. ¿Qué puede pasar al microscopio? Que los espermatozoides estén deformados, que haya algunos macrocéfalos, otros microcéfalos, 2 cabezas, 2 colas, etcétera, etcétera. Acá le dice lo del tamaño. Y lo que va a ser fundamental es entender esto que dice acá. 12 a 36 horas. ¿Qué es? Es lo que vive el espermatozoide en el tracto genital femenino. Si el espermatozoide estuviera a la intemperie, como puede pasar en un toro que eyacula cuando le hicimos eyacular afuera del tracto genital femenino, esos espermatozoides inmediatamente se mueren. Pero en el tracto genital femenino dura 12 a 36 horas.
¿Y qué quiere decir que dura 12 a 36 horas? Que yo tengo que coordinar, yo, ser humano, tengo que coordinar entre la salida de los espermatozoides y la salida del óvulo. Entonces, para que estén los dos con capacidad fecundante, tienen que estar los dos vivos y viables. Puede ser que pase un desfasaje y cuando voy a hacer la inseminación artificial, me traen una vaca que no está en celo, porque ya pasó, o por lo que sea, la cuestión es que yo la insemino y tengo un desfasaje, y mi espermatozoide vivo dura 12 horas, 20 horas y se muere. Y el óvulo durará 12 horas, 20 horas y se muere. Entonces yo necesito coordinar, cosa que el toro no hace. El toro siente la hembra en celo, va, ella se deja fecundar, hay una relación sexual, después otra, después otra, después otra. Entonces la cuestión es que yo tengo más seguridad que el toro preñe la vaca que yo la preñe como profesional actuante. Porque el toro va a saber cuándo montar a la vaca va a saber cuándo dejarse montar. En cambio, si yo voy a hacer un tratamiento para fecundar ese animal con inseminación artificial, Juancito, que es el encargado del peón, fue y sacó la vaca y vino y se lo dijo, acá tiene patrón la vaca en celo. Muy bien. Ese patrón lo llamó al ingeniero agrónomo y le dijo, ya tenemos la vaca en celo. Y el ingeniero agrónomo llamó al veterinario para que haga la inseminación. En ese transcurso, imagínense que se hiciera la visión inversa. El veterinario le dice al ingeniero agrónomo, no a ustedes, porque ustedes ya van a ir sabiendo bien, pero ustedes se lo dicen al dueño del establecimiento, retirar las vacas en celo que tengan tal característica. Ese se lo dice al patrón. El patrón se lo dice al encargado y el resultado es, obviamente, no el que tuvo el toro, que preñó seguramente porque hizo 2 o 3 servicios. Ustedes van con una sola vez y con la vaca que se sacó Juancito, que le dijo el encargado, que le dijo el veterinario o el ingeniero agrónomo, y todo eso tiende a bajar todos los porcentajes de preñez, incluso hasta la mitad que el toro. O sea que el toro puede estar en 90%, 100% de preñez, y ustedes, con mucha suerte, podrían llegar a un 50%. 52, 53, 54, dependiendo la cantidad de veces, cómo sincronicen los celos. Hay un montón de otros factores por los cuales se pone en juego el porcentaje de preñez. Entonces, mejorar al toro es imposible. ¿Y entonces para qué hacemos inseminación? Porque yo voy a garantizar con las crías una mejora genética. Yo compré el toro que quiero y ya en el primer servicio estoy con el 50% de genes. Y al segundo servicio, para el año que viene, voy a estar en un 75%. O sea que yo hago un media sangre, un 3/4, un 7/8 y un 15, 16 y así voy generando animales cada vez más puros, en poco tiempo. En poco tiempo. Si no, me llevaría muchísimo tiempo generar lo que estamos diciendo, porque tengo que esperar 2 años, 2 años, 3, 2 años, 3, 3, 3, 3, y eso se me va. Entonces, en cuanto a la sobrevida es importante porque yo voy a competir deslealmente con el toro, obviamente, ¿cierto? El toro va a saber cuándo, cómo y dónde. Una vez que es extraído el semen, se lo va a diluir y se lo va a congelar. Primero el análisis y después libre de enfermedad infecciosa el toro, todos los chiches. Una vez que tenemos la evaluación microscópica, lo tenemos que congelar. ¿Cómo se congela el semen? ¿Cómo congelan ustedes una botella sin que se rompa? Porque ustedes al tener una célula tienen un contenido líquido en una membrana. Es decir, ese contenido líquido al congelarse aumenta de tamaño, la membrana se rompe. Lo mismo ocurriría con una botella de lo que ustedes quieran en la heladera. Tiene que tener un envase muy fuerte para que no se rompa. Porque cuando se congela el líquido aumenta de tamaño. El tubito aumenta o el líquido aumenta. Entonces, el semen convenientemente diluido, y para eso uno comercialmente ya tiene los diluyentes, lo tiene que congelar. Y lo congela en nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está a una temperatura de menos 196 grados. Entonces, si yo meto una célula a esa temperatura,
el nitrógeno líquido a esa temperatura, lo que va a hacer es congelarse rápido y evitar que se expanda el agua, que aumente de tamaño y que me rompa la membrana citoplasmática y el acrosoma, ¿eh? O el resto del espermatozoide. Entonces, el congelado rápido hace que, una vez que yo tengo ya congelado esa cantidad de semen, al momento de descongelarlo, lo puedo inyectar con el menor daño posible a los espermatozoides, ¿eh? Entonces, más o menos vamos entendiendo cómo viene funcionando este tema y cómo yo voy a optimizar la genética, no la cantidad de individuos que voy a sacar, sino voy a garantizar la genética. Después de hacer un trabajo de inseminación, lo que voy a hacer es dejar esas vacas para ser repasadas con toros. Entonces, yo tengo 100 vacas, insemino las 100 y después las largo con un toro. Si de esas 100 se me preñaron 60 o 50 o 40 o las que sea, después el toro al ciclo siguiente o al otro las va a ir preñando. Lo que tenemos que hacer es cambiar el color del toro para saber qué porcentaje de efectividad tuvimos con la inseminación artificial. Si yo tengo toro negro y insemino con toros negros, no voy a saber cuáles son los genéticamente, sí los podría saber después, pero necesito saber la efectividad, ¿eh? de la inseminación. Así que bueno, más o menos está eso, la descongelación se hace a temperatura del animal, aproximadamente 37 grados, aproximadamente 37 grados, acuérdense que la temperatura normal es 39. Para evitar la lesión, entonces, hicimos todo este proceso para utilización del semen en inseminación artificial. Muy bien. Vamos a la castración de los machos. Si tienen alguna pregunta, después no es tema nuestro, todo esto después lo van a ver un poquito más en cursos especializados, o sea, ustedes tienen que saber y después realizar cursos de inseminación artificial. Matías Sack lo hizo, así que es uno de los encargados de hacer la parte práctica, normalmente todos los años. Bueno, vamos a la castración de los machos. No Alfredo, podemos sacar... ¿Qué? igualmente esto lo ven con Carulo, en Producción Animal 1. Por eso, sí, por eso les dije que lo van a ver en otras materias, acá ven un pantallazo general, desde el punto de vista fisiológico. Después las técnicas dependerán de cada inseminador, de cada laboratorio, de cada centro de inseminación. Bueno, en cuanto a castración de los machos, ¿tenemos que castrar los machos? Sí. ¿Por qué? Porque nos complican el manejo del establecimiento, ¿eh? Es una práctica de manejo. Hay muchas prácticas de manejo y hay diferentes profesionales que van a tener sus técnicas referentes a esas prácticas. Nosotros vamos a ver el proceso de castración como lo hace un veterinario, ¿eh? Y ustedes van a aprender cómo lo hace un veterinario y van a tratar de que por el principio de bienestar animal, los animales sean bien tratados, sean, lo mejor es hacer castraciones con profesionales, pero bueno, a veces en el campo no se puede, pero seguramente que con el tiempo y por este tema de bienestar animal, se va a llegar a mejorar lo que se está haciendo en los campos, ¿eh? Vamos a ver el trabajo bien hecho y después ustedes van a ver en videos trabajos mal hechos que obviamente los videos están para que se den cuenta de los errores. En general la castración de los machos puede ser de dos formas. Una quirúrgica, que prácticamente no se está haciendo, antes se inyectaban sustancias a nivel testicular, acuérdense que desde el día de nacimiento los testículos están en la bolsa escrotal, y lo que sí se va a hacer es la castración quirúrgica. Castración quirúrgica. ¿Puedo castrar los machos y puedo castrar las hembras? Sí. ¿En quién se realiza la castración? Generalmente en los machos. ¿En las hembras se realiza? Sí, también se realiza.
pero en ciertas hembras, como serían las hembras viejas, para que no entren en celo y no se preñen. Muy bien. Eso primero. ¿Qué voy a lograr con la castración? Lo que voy a lograr es poder hacer convivir los machos con las hembras. Importantísimo. Puedo tener hembras con los machitos que no vamos a tener problemas. Y de esta forma evitamos que estas hembras nos queden preñadas sin el desarrollo anatómico correspondiente y con la posibilidad de que se generen partos distóxicos o dificultosos con la muerte de las hembras. Entonces, ahora van a ver en la foto los terneritos, tenemos terneros que ya empiezan en etapa de pubertad y nos van a complicar el manejo, por lo que les decía hoy, van a estar atraídos por las hembras, van a jugar, van a saltar, se van a lastimar, van a romper, van a preñar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar los testículos de estos terneritos antes que desarrollen esos caracteres sexuales secundarios, antes que desarrollen la libido y antes que se nos conviertan en un torito que no nos van a pagar ya por el hecho de parecer otra cosa que no sea un novillo, se van a tener características de macho con caracteres sexuales secundarios y nos van a pagar menos. Conclusión, los vamos a castrar. Castración quirúrgica. Es la castración que más se utiliza en nuestro país. La realiza el que quiera, el que pueda, y es un viva la pepa. Los terneritos pueden ser castrados por personas que conozcan la técnica, que sean hábiles, cualquiera lo puede hacer, pero hay que tener ciertas consideraciones para hacerlo bien. Cuanto más grande sea el animal, más dificultosa es la cirugía, por lo tanto vamos a necesitar sedantes, tranquilizantes, anestésicos, para poder trabajar con esos animales y evitar que se golpeen, se lesionen, haya hemorragias profusas, grandes, inclusive la muerte del animal. En el caso de los terneros, de los bovinos, de los caprinos, de los ovinos, no hay tanto problema con la castración, sí en el caso de los caballos, de los potrillos, porque son muy susceptibles a infecciones, al tétano, y se nos pueden morir. Inclusive, esto no lo dije a la mañana, inclusive el músculo cremaster, que era el que subía y bajaba los testículos, los hacía ascender y descender, bueno, puede llegar a meterlos en el canal inguinal, el potrillo, y no lo podemos agarrar después del testículo, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer esta práctica, por ahí estaba práctica de manejo, de la mejor manera posible. O sea que tenemos que tener gente idónea, prácticos, preparados, y ahí donde vamos a meter nuestro bocadito de decir, vamos a hacerlo bien, vamos a evitar el dolor, vamos a hacer un buen manejo, vamos a evitar que se estresen, que no sangren mucho, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Elegimos un lugar que no haya tanta tierra, que no se genere tanto barro, si es posible que haya pasto, podemos hacer una fogata ahí cerquita como para tener elementos para esterilizar. Vamos a hacer primero la inmovilización del animal. Inmovilización del animal. La inmovilización del animal puede ser de esta forma, hay varias. Lo importante es que ustedes estén del lado del lomo del animal, el dorso del animal, porque este es un ternero chiquito, pero una patadita de este animalito bien puesta en la mandíbula les puede generar un dolor no solo de cabeza, sino fractura de donde les pegue, o en el ojo, lo que sea. Bueno, este ternero es chiquito, con una o dos personas lo podemos mantener bien. Vamos a hacer entonces el ingreso a la zona para castrar desde el dorso del animal. Si lo hago de este lado, me estoy arriesgando, aunque sea más fácil para hacerlo. Bueno, lo hago de este lado, sin apoyarme sobre el animal, y volvemos a la paginita anterior. Lo primero que vamos a hacer, una vez que tenemos inmovilizado el animal, lo que vamos a hacer es aplicar algún producto antiséptico.
Fíjense, esto está realizado en la universidad, ahí estamos con un balde, un antiséptico, lo más limpio posible, todos, la zona limpia, sin barro, sin bosta, sin materia fecal, y después colocamos un antiséptico en la zona que vamos a operar, porque es una cirugía. Muy bien. Vamos a la fotito siguiente. ¿Qué es lo que se hace? Se toma el testículo en la mano. Acuérdense que el testículo entra y sale, no, pero se mueve muchísimo dentro del escroto. Por lo tanto, vamos a apretarlo para llevarlo al fondo del escroto, que es donde vamos a cortar. Manos tendrían que estar enguantadas, bien con antiséptico. El elemento a cortar tiene que estar estéril. Puede ser un cuchillo que lo ponen en el fuego, bien cortante, o puede ser un bisturí, que tranquilamente, si ustedes van a hacer las castraciones, pueden tener su equipito, son 3 cositas nada más, y tener un buen equipito para castrar, sin necesidad de estar con un cuchillo que está desafilado, sucio. Y una vez que nosotros presionamos el testículo en el fondo de la bolsa, generamos un corte, una incisión, un corte. ¿Cómo debe ser ese corte? Cortecito que tiene que tener el mismo tamaño del testículo. ¿Y cómo es el tamaño del testículo? Y bueno, yo lo estoy apretando a un corte de 1 centímetro, 2, 3, 4, hasta que el testículo salga. Es como tener un ojal y un botón. Si yo tengo un ojal de este tamaño, tengo un botón chiquitito así, el botón va a salir solo. Pero yo voy a tener una herida muy grande después para cicatrizar. Entonces, cuanto más pequeño sea ese corte, mejor. Muy bien, una vez que hacemos el corte de la piel, acuérdense que teníamos piel, túnica, dartos, las 2 membranas más, la fascia más las 2 membranas, y después recién la túnica albuginea. La túnica albuginea es de color blanquecino, y la vamos a ver después que cortamos, que comienza a salir, acá quedó el escroto, y sale el testículo. No sale así, como ustedes ven ahora, no sale. Acá es donde viene lo que les dije hoy. Hay un ligamento que se llama gubernáculo testi que une el epidídimo con el escroto. Entonces, cuando yo saco el testículo por esa incisión, corto ese ligamento, que lamentablemente es algo que lo vean en parte práctica. Yo tengo unas castraciones para hacer, pero voy a ver si puedo subirles alguna. Corto, y ahora sí, una vez que está liberado de ese ligamento, yo puedo tirar de ese testículo, que me va a quedar sin ninguna forma de sujeción, porque lo corté al ligamento, y me va a quedar expuesta la vinza. Vinza. ¿Qué tenía la vinza? Arteria, vena, conducto deferente, linfático, nervio y músculo cremaster. Entonces, volvemos acá y decíamos, creo que estaba en la otra hoja, decíamos que hacíamos un corte neto, realizábamos la extracción del testículo, no, me quedo en la otra hoja, cortábamos el gubernáculo, que por ahí debe estar, y ya tenemos liberado el testículo para proceder al corte de la vinza. Traccionamos la vinza y la vamos a cortar. ¿Qué hacemos para cortar? Muy bien. Vamos a cortar esa vinza. Vamos a cortar esta vinza, que lo podemos hacer ahí arriba, acá al medio o acá abajo. Cuanto más cerca lo hagamos del abdomen, menos probabilidades tenemos de que nos quede un pedazo de vinza fuera de la herida que hicimos, de la incisura que hicimos. Entonces, vamos a cortar. ¿Con qué cortamos? Pueden cortar con un cuchillo, con un bisturí, con una pinza, como la están viendo ahora se las describo. Pueden cortar con los dientes si quieren, porque van a ver filmaciones de corderos que los están castrando con los dientes, cosa totalmente
fuera de lugar. La cuestión es que lo que yo tengo que hacer es cortar sin que sangre, o que sangre lo menos posible. Entonces, para que sangre lo menos posible, me compro esta pinza, que es emasculadora, muerde y corta, es como una pinza que a su vez corta, muerde y corta, es como que ustedes tuvieran un chicle entre las muelas y lo apretan, entonces le queda la marca de las muelas, de la superficie masticatoria contra la superficie masticatoria, y eso corta. Entonces, mínimamente yo tengo pocas probabilidades de que sangre, salvo que sea un animal muy grande. Entonces, una vez que corté y emasculé, o sea, evité que sangre, esa pinza se mete hacia el interior. Previamente se le pone un poquito de iodopovidona, algún antiséptico, el que quieran, se lo mete al interior. Si fuera un hombre, se lo cosería al escroto. Estos animales no, pero si es una cirugía, yo le daría 2 puntitos de aproximación nada más. Y si tengo que hacer 200 animales, y bueno, hacelo como puedas. Yo te estoy dando lo que hay que hacer. Después ustedes bajen, pero sépanlo, por lo menos, o por lo menos para esta asignatura van a tener que saber. Se introduce entonces este pedacito de pinza al interior. Fíjense que me llevé el testículo, el epidídimo y parte del conducto deferente, todo. No quedó células de ley ni nada ahí. Y con un poquitito de curavichera, alguna pomada que sea repelente, una pasta, que sea la mejor, que sea repelente, y se ingresa al interior de esa incisura, se hace el otro testículo, se repite el procedimiento para el otro testículo, se incorpora el animal, no se lo espanta ni nada, y que solito se vaya con su madre o que se vaya donde tenga que irse, pero no espantarlo ni nada porque en movimiento brusco puede ser que empiece a sangrar. Y después estos terneritos quedan, el gaucho viene a caballo de un ternerito recién nacido, se baja, con el cuchillo le hace 2 cortecitos y lo larga, el ternero no sabe qué pasó, queda sangrando. Después esos terneros se mueren, abichados, y bueno, son pérdidas, lo pica una víbora, qué sé yo, cualquier explicación vale cuando en realidad es una deficiencia de la práctica de manejo. Si estuvieran mucho tiempo atados, lo atan con alambres, eso no hay que hacer, podemos tener sogas, evitar sí que nos pateen, eso ya lo dijimos, pero tampoco atar con alambres, que después los animales quedan lastimados si abusaron en otros lugares. Entonces, esas son las técnicas para hacer una buena castración. Si yo tengo la pinza acá, lo que puedo hacer es coserla, hacer unos nudos con nylon de pescar, nylon del 40, entonces hago 2, 3 nudos fuertes y después corto. Entonces no sangra nada. Pero yo no tengo tiempo. Bueno, tenés que hacerlo así. No hay vuelta y con el tiempo se va a hacer así. Acuérdense que hay muchas prácticas de manejo que antes se hacían de otra forma, lo aprendíamos de otra forma, sabiendo que estaba mal y que hoy se están haciendo distintos. Por ejemplo, qué sé yo, que en un galpón de pollos haya 10 o 12 animales por metro cuadrado, una locura. Bueno, vienen los del mercado común europeo y nos dicen, vos querés vendernos animales, tenés que hacer esto y esto, y nos marcan la raya como tiene que ser. Así que bueno, el tema de tener algunas agujas preparadas con hilos, si nosotros vamos a hacer la castración, bueno chicos, se compran una pinza, tienen un buen bisturí y algunos rollos de tanza y con eso solucionan el tema, no tienen problema, tienen iodopovidona, tienen curavichera, arman una cajita, la ponen en el baúl y se dedican a hacer eso en su establecimiento. Bueno, y finalmente, ahora preguntan lo que quieran de ahí, pero finalmente tenemos el uso de retajos. Acuérdense que retajo era el macho que sin estar castrado, puede estar castrado, pero sin estar castrado, lo que va a hacer es marcar las hembras en celo,
O sea que son machos detectores de hembras en celo. Un trabajo terrible para estos individuos. Trabajo terrible para algunos porque detectan la hembra y no pueden realizar la cópula. Cuando van a generar la cópula se los retira, especialmente en los caballos, y no se las deja servir a las hembras. Así que bueno, ¿quiénes son los animales detectores? Son animales que tienen muy buena libido, por ejemplo, cortamos el conducto deferente, o desviamos el pene, o bien levantamos la cola y le hacemos una uretrotomía, le cortamos la uretra longitudinalmente y con 2 o 3 puntitos, queda abierto hacia el exterior por debajo de la cola, y el semen cuando viene desde la cavidad pelviana, en lugar de pasar al pene, sale por ese agujero como si fuera una hembra, como si fuera una vulva. Entonces uno hace una cirugía, entonces el animal monta, copula, hace la estocada, hace todo, pero no la preña porque el semen salió por ese orificio nuevo. Si fuera la desviación de pene, viene, detecta la hembra, salta, el pene va para un costado, la hembra está en el otro, en el medio, el pene no está en el medio, está desviado, y tampoco puede ser, ahí sí que no se genera la cópula. Pero como tiene líbido normal, el animal me marca la hembra que está en celo. Bueno, creo que son los 3. Y en el caso de las vasectomías, sería localizar el conducto deferente cuando sale del epidídimo, se lo retira, se lo corta, se lo vuelve a meter y se lo cose. Es muy, muy normal, digamos, que se haga esa cirugía en los varones humanos, ¿no? Los hombres. Esa es entonces la finalidad para detectar las hembras en celo. Hay algunos, he visto algunos trabajos que tienen machos copuladores con alguna de estas cirugías, pero fundamentalmente para copular, que marcan la hembra y después se las insemina. Previo y post inseminación copulan. De tal manera que obligan a que la hembra tenga una respuesta hormonal a la cópula, y que con eso mejoran la respuesta positiva a la inseminación. Fíjense cómo cambia un gran porcentaje que ovulan con la presencia del macho y con la cópula. Bueno, hablamos de animales, estos serían vasectomizados, lo que les estoy diciendo. Solamente hay eyaculación del plasma seminal, del líquido seminal, no de semen completo. Bueno, ahí les nombra la uretrotomía y fíjense lo que es tener un ternerito hermoso, ya con características de macho. Fíjense que este animal ya tiene características de macho. Fíjense que está plantado y plantado. Está mal paradito, pero tiene una pinta espectacular. Estos machitos, entonces, obviamente que son de exposición, este que están viendo ustedes acá, pero si no, estaría ya en condiciones de taparlo y ya empieza a tener una potencia importante. Fíjense que este animal se puede transformar en salvo que estos supongamos que sean defectos de aplomo, entonces no se va a transformar en este animal. Y si lo castro, tampoco se va a transformar en este animal porque va a tener más forma de hembra que de macho. Fíjense que el macho tiene una jiba importante, cabeza de toro, paleta gigante, cuartos traseros importantes y los órganos sexuales secundarios también bien desarrollados. Otra cosa que dije hoy es que cuando van a exposición, ya ustedes están viendo ciertas características para comprar. Supongamos que ustedes quisieran comprar un macho, entonces ya miramos a plomo. Supongamos que lo vemos caminar y después se vuelve a parar igual. Y después vemos, bueno, un dolor, algo le está pasando, no puede tener parece patas de catre. Entonces yo lo voy a seguir este animal y ver si después se me transforma en este otro. O sea que si este animal va a una exposición, generalmente nunca va a ganar el gran premio porque van a ganar los animales
que ya estén demostrando fenotípicamente los genes que tienen, sea buenos aplomos, etcétera, etcétera. ¿Eh? No tanto descenso del prepucio, desarrollo testicular, los ojos pigmentados, fíjense, son todas características que tenemos que ir buscando. Si esto fuera más oscuro sería mejor todavía, miren. Ven que acá tienen alguna coloración, si esto fuera más oscurito mejor, pero a veces, porque la piel más oscura tiene más defensas que la piel clara, o si fuera el vino, peor todavía. Bueno, y con esto, Mati, vamos apagando la grabación. Bueno, corto.